A ver, quiero aclarar algunas cosas mis estimados, originalmente este es mi primer fanfic, solo empecé con el comando en Zero Notus Kaima para que mi canal fuera un poco conocido y la verdad no le veía mucho éxito a esa historia, pero como veo que va bien la historia del comando subiré el cuarto capítulo después de subir los 3 primeros de El Mandaloriano, en Tate no Yusa. Por último ya sé que hay otro youtuber que subió una historia parecida con El Mandaloriano en Tate no Yusa, para que no me tachen de copión, ya había pensado en este fanfic, es más, esta historia fue lo que me motivó a subir fanfics. Por último la historia va después de los sucesos de la temporada 3, paró antes de la película de The Mandalorian and Grogu, y ya para finalizar música, personajes, no me pertenecen más que el fanfic sin nada más que decir que comience el vídeo. En lo más profundo de la galaxia, una intensa oscuridad se veía al fondo del universo, solo siendo iluminado por las tenues luces de las estrellas. A lo lejos la figura de un gran planeta se estaba haciendo más grande a la vez que el espectador se acercaba. De repente una pequeña nave pasó a gran velocidad, era un N1, o también conocido como un Naboo Starfighter. Esta se dirigía a la atmósfera del planeta. Cuando entró, surcó por los cielos un gran lapso de tiempo pasando por una pequeña ciudad. Algunos habitantes miraron al cielo por el ruidoso sonido de la nave al surcar por los cielos. Esta siguió volando 1 o 2 kilómetros más adelante, para luego bajar la velocidad y detenerse frente a una pequeña casa, y aterrizar cuidadosamente a un lado. Después de eso un hombre vestido con un traje de vuelo café claro y lo que parecía una armadura plateada, bajó de la nave siendo seguido por un objeto volador en forma de huevo y un pequeño astromecánico. La figura plateada siguió caminando hasta llegar a la entrada de la casa, pero antes de eso lo que parecía ser un Spider llegó siendo conducido por un hombre de aspecto de mecánico y un droide de protocolo. ¿Usted es el tal Mando?, preguntó el hombre que conducía el Spider. ¿Se podría decir que sí?, dijo el mandaloriano, mientras se cruzaba de manos. ¿Qué se le ofrece? Me pidieron entregarle esto, dijo el hombre mientras le entregaba una caja y un holoproyector. El mandaloriano encendió el holoproyector, apareciendo una figura conocida por Mando. Hola Mando, ¿cómo te va? Era Greef Karga, un viejo amigo del mandaloriano. Si te preguntas por qué no fui personalmente, es porque estoy algo ocupado con unos asuntos con la Nueva República. Bueno, te mando este mensaje para saber si me podías mandar a R5 con mis empleados. Estamos algo ocupados acá y necesitamos la ayuda de un astromecánico. Por desgracia estamos algo gastados últimamente, y no podemos darnos el lujo de comprarnos un astromecánico. Aparte, aprovechando esto para mandarte esto, lo que está dentro de la caja, es algo que no necesito. Además creo que esto necesita estar en las manos de un mandaloriano. Nos vemos luego mi amigo, cuídate. Mando abrió la caja, adentro había 4 barras metálicas de Beskar. Luego el mandaloriano le indicó al droide de protocolo que se fuera con los mecánicos. El pequeño droide hizo un chillido para luego subirse al Spider. Cuando subió, el Spider arrancó con rumbo a la ciudad de Nevarro. Mando solo miraba como el Spider se alejaba mientras desaparecía en la lejanía. Después de eso, Mando se le dio por ver al niño que iba en su cuna, para verificar que todo estaba en orden. Cuando volteó, ya no estaba en su cuna. Mando miró para todos los lados buscando al niño, hasta que decidió dirigir su mirada al pequeño riachuelo que estaba a unos metros frente de su casa. Allí estaba Grogu sentado en la orilla del río usando sus poderes de la fuerza para levantar y molestar a una rana. Mando solo suspiró, aunque no se notará, bajo su casco se formaba una sonrisa de satisfacción y alegría al ver a su hijo feliz, ya que desde que su amigo Greef Karga les entregó la casa, por salvar la ciudad muchas veces, Grogu siempre iba al pequeño riachuelo a jugar ya que lo había designado como su lugar favorito. Después de unos minutos de ver cómo su hijo jugaba, Mando decidió entrar a su casa a dejar el dinero de sus recompensas del día. Dejó su rifle de pulso a un lado de su puerta y entró a su casa. Se dirigió a su habitación y dejó el dinero en un cajón. Mando iba a dirigirse a la salida de su casa para seguir vigilando al niño, cuando algo llamó su atención. Volteó su mirada. Allí en su cama había un pequeño libro con un color rojo desgastado, cubierto por una gran capa de polvo. Qué raro, pensó, no recuerdo haber comprado un libro. Mando decidió agarrar el libro y salió de su habitación. Salió de la casa y se sentó en la banqueta que tenía afuera. Subió sus piernas en la pequeña mesa que tenía afuera. Mando siguió observando el contorno del libro. Antes de que abriera el libro, Grogu dio un gran salto y cayó en las piernas del mandaloriano, algo que lo asustó un poco por la sorpresa.
Wow, dijo el mandaloriano, ¿qué? ¿Quieres que lea este libro? Grogu miró al mandaloriano, mientras se dibujaba una pequeña sonrisa en su carita, como si estuviera diciendo que sí. Muy bien amiguito, voy a empezar a leer. Las 4 armas legendarias, dijo Mando mientras daba vuelta a la página. Para poder salvar al mundo de las olas de la calamidad, es necesario hacer el gran hechizo que traerá a los 4 héroes de otro mundo. Parece una historia de fantasía, dijo Mando en sus pensamientos. Cada héroe tiene un arma, espada, lanza, arco, y escudo. Un segundo, pero el escudo es parte de la armadura, pensó. Parece que está ubicado en un mundo primitivo antes de los viajes espaciales, y al parecer todos los héroes tienen una habilidad interesante. Incluso el héroe del escudo tiene habilidad, pero cuando Mando dio vuelta a la página todo estaba en blanco. ¿Pero qué? De repente, del libro y todo a su alrededor empezó a brillar y temblar. Grogu se aferró al mandaloriano. Mando agarró su rifle que tenía a un lado, mientras se ponía en pose de combate, pensando que era un ataque de un enemigo, pero de repente sintió como si estuviera cayendo de una gran altura. El niño cerró sus ojos por el miedo mientras se aferraba al mandaloriano. Mando abrazó a Grogu con todas sus fuerzas, esperando protegerlo de lo que fuera, no importaba quién fuera, no importaba lo que fuera, no le importa si él moría. El mandaloriano estaba dispuesto a proteger al niño, hasta su último suspiro. Cerró sus ojos esperando lo peor, mientras caían a un destino incierto. Cuando terminó cayó al suelo, pero rápidamente se levantó y se puso en pose de combate. Vio que ya no estaba en su casa, y al frente de él había unas personas vestidas con túnicas azules. Lo logramos traer a los 4 héroes. Por favor, héroes, salve nuestro mundo. El mandaloriano confundido miró a un lado de él. Al lado de él habría 3 jóvenes que se levantaban aturdidos. Cada uno llevaba una arma, una espada, una lanza, y un arco. Luego el mandaloriano miró su brazo derecho. Allí había un escudo. ¿Pero qué? Por fin pude hallar en tiempos de oscuridad, vagando errante donde nada más hay. Camino en la soledad, esa respuesta tendré que hallar. Nada importa. La luz no voy a dejar escapar, tiempo no queda para renunciar. Cada herida que me hizo esta vida yo la necesito para continuar. ¿Será que voy a vivir o morir? A proteger y a sobrevivir. Ya no voy a engañarme, luchar hasta el final. Nunca voy a llorar, corro, nunca parar. Voy andando, no me importa lo que me digan, seguiré. Sí, no quiero irme, nunca me iré. No, nunca me van a detener por todo lo que algún día yo perdí. No lo olvidaré y puedo prometer que me levantaré desde el inicio otra vez por todo el fracaso que encontré. Sé que lo voy a lograr, todo recuperar y me levantaré. El héroe de Beskar, capítulo 1. La llegada del mandaloriano. Se veía a los 3 jóvenes junto al mandaloriano, siendo guiados por un hombre de armadura por los pasillos del castillo en el que se encontraba. Mando estaba agarrando una de sus armas por seguridad. No se confiaba de todo lo que le habían dicho, estaba sumido en sus pensamientos por lo que le dijeron que lo habían invocado a él y a los 3 jóvenes que tenía enfrente. No le pudieron dar mucha información, por lo que les asignaron una cita con un supuesto rey. Luego pensó en los 3 muchachos que iban caminando enfrente de él, pensó en lo arrogantes que se habían puesto luego de que los hombres les pidieran ayuda. Ya estaban pidiendo una recompensa por ayudarlos, en donde ni siquiera habían hecho algo, aunque no estaba tan desacuerdo con ellos. Concordaba con la idea de uno de los chicos al no confiar de ellos. No sabían si lo que les habían dicho era verdad, no sabían si se les pondrían en su contra y los atacarían en cualquier momento. Tal vez estaban siendo enviados a una trampa. Grogu estaba en la bolsa del mandaloriano escondido tras su capa, para que no lo vieran por seguridad. Empezaron a subir por unas escaleras. Uno de los muchachos dijo algo cuando pasaron por una ventana que estaba al lado. Miren eso. ¿En verdad estamos en otro mundo?
Mando aprovechó para ver afuera de la ventana, a ver si podía identificar el planeta en el que se encontraba. Mando miró por la ventana abarrotada afuera, el aire era fresco, el sol brillaba y incluso se podían oír pajarillos que cantaban, había una gran cantidad de edificios, pintados de colores blancos, grises y amarillos, los tejados tenían combinaciones naranjas y marrones, a lo lejos se veían montañas llenas de grandes y frondosos bosques. Mando no reconoció la arquitectura del planeta, parecía ser demasiado antigua, no había rastro de avances tecnológicos y naves que lo pudieran sacar de ese planeta, esto no era bueno. Sin rastro de tecnología avanzada, eso significaba que el mandaloriano estaba atrapado en un planeta desconocido, y con una civilización bastante primitiva, sin posibilidades de pedir ayuda a uno de sus amigos o conocidos para que lo pudieran ayudar. Oye amigo, ¿por qué estás vestido así? ¿Es acaso un cosplay? Es verdad, parece casi real, que se supone que eres un caballero. Si es así, ¿por qué le pusiste una pistola? Contestó el trío de jóvenes, aunque el individuo no prestó mucha atención a lo que le preguntaron. El mandaloriano salió de sus pensamientos, no quería hacer plática, por lo que su respuesta fue rápida y cortante, aunque no sabía a qué se estaba refiriendo con la palabra cosplay. Sí, claro, pospuesto. Siguieron subiendo las escaleras, hasta salir de donde estaban. El mandaloriano activó la visión térmica de su casco para escanear el perímetro, quería ver si habían enemigos cerca, notando que no muy lejos de donde estaban, su visor detectó una fuente de calor proveniente de un ser vivo. El mandaloriano se le quedó mirando a la fuente de calor por un momento, pero luego reanudó su curso al ver que el grupo se estaba alejando. Mientras tanto, en el sitio donde el mandaloriano había visto la fuente de calor, una figura femenina de pelo rojo, y vestida con un atuendo morado, miraba a los 4 individuos que caminaban hacia la sala del trono, posando su mirada en el de la armadura plateada, entrecerrando sus ojos y dando una sonrisa maliciosa, pero esa sonrisa se desvaneció al darse cuenta que el acorazado se detuvo y miró en dirección en donde estaba la chica. No se le podía ver su rostro, pero el visor del casco daba una presencia amenazante. La expresión facial de la chica pasó de ser de una de arrogancia y malicia, a ser de incomodidad y temor, ya que el individuo se le había quedado mirando fijamente. Esto siguió así por unos segundos hasta que el acorazado decidió reanudar su paso. Cuando llegaron a la sala del rey, Mando siguió examinando el área. La mitad de la sala del rey era iluminado por las grandes ventanas que reflejaban la luz del sol, mientras que en la otra mitad estaba oscurecida por las sombras. Arriba de ellos habían candelabros llenos de velas, el piso y soportes era de color blanco y rosado, siendo decorados por colores dorados y franjas rojas, y por el intenso rojo y dorado de la alfombra que iba pisando con cada paso que se acercaban al rey. Al frente de él había una estructura de 3 escalones, donde terminaba la sala y estaban los 2 tronos siendo ocupado por una persona, mientras que el otro era un asiento vacío, sin nadie que lo ocupara. Mando escaneó con su visor el área. El sitio era grande, suficiente para que haya gente escondida. Había 10 guardias armados con lanzas y armaduras de dudosa calidad. Al costado derecho había personas con ropas extravagantes. Al costado izquierdo estaban las personas que los habían invocado. Al frente de él estaba el supuesto rey, siendo custodiado por 2 guardias, y al lado una persona con túnicas, probablemente era el consejero o algo así. Mando se dio cuenta que uno de los tronos estaba desocupado. Probablemente era el de la reina, si es que había una. Entonces ustedes son los famosos 4 héroes legendarios. Yo soy el rey absoluto de Melromag llamado Olcraig Melromag el 32º. Preséntense, héroes. Dijo el rey en un tono serio y autoritario, mientras entrecerraba sus ojos y miraba directamente a los 4 individuos. Reina Maki, 16 años. Estudiante de preparatoria. Yo soy Motoyasu Kitamura, 21 años, universitario. Mi turno, Itsuki Kawasumi, 17 años, estudiante de preparatoria. Muy bien, Ren, Motoyasu e Itsuki, verán, los invocamos aquí porque necesitamos su ayuda, dijo el rey, notándose obviamente que ignoró al mandaloriano, aunque para él le daba igual presentarse. Disculpe, rey, se olvidó de nuestro compañero. Así el héroe del escudo no lo había notado. Por favor, preséntese, dijo el rey, mientras miraba al mandaloriano con molestia. Todos miraron al mandaloriano, esperando que dijera algo, pero no dijo nada, solo estaba allí, inmóvil, puesta su mirada fija en el rey. El silencio se volvió algo incómodo. El joven conocido como Itsuki iba a decirle algo, hasta que por fin habló. Pueden llamarme Mando, 35 años, cazador de recompensas mandaloriano.
dijo en un tono seco y serio, algo que disgustó al rey por el tono en el que lo dijo. Bueno, sí, como sea, Mando, sigamos. Itsuki le dio una pequeña reprimenda a Mando, por el tono en que contestó, aunque él no le prestó atención, quería ver qué era lo que decía el supuesto rey. Verán, en este mundo hay una profecía apocalíptica, que dicta que llegarán varias olas de la calamidad, que son portales a otros mundos, donde llegan monstruos de esos mundos a destruirlo todo. Si no se evitan las olas, el mundo terminará. Cada reino tiene un reloj de arena de la era de los dragones, con ellos sabemos cuándo llegarán las olas y así podemos prepararnos. Antes de invocarlos, la primera ola llegó a este reino pero subestimamos a la ola. Logramos que varios de nuestros caballeros y aventureros lograron repelerla aunque muchos perecieron en la batalla. Pero la segunda y la tercera serán peores. La arena del reloj seguirá cayendo hasta que no vengan más olas. Queda menos de un mes para la segunda ola. Presenciar una nos hizo abrir los ojos, así que necesitamos a los 4 héroes para repelerlas. Por eso los invocamos tal y como indican los mitos. No hay tiempo que perder. El mandaloriano no se inmutó, estaba procesando todo lo que había escuchado, por un momento pensaba que estaba en un sueño, o en una trampa de los remanentes imperiales, pero no existe tal tecnología que sea capaz de hacer una simulación tan realista. Además, todo lo que había dicho el rey era igual al libro que le estaba leyendo a Grogu en su casa, eso hacía que las cosas sean menos creíbles, por lo menos en su punto de vista. Por otro lado, seguía sin confiar en estas personas, aunque, si ellos querían que él peleara por ellos para destruir a esas tales olas, no lo haría sin una considerable recompensa. Entiendo. Espero que no pretendan que trabajemos sin recompensa. Naturalmente, serán recompensados una vez sean repelidas las olas. Si lo prometen, supongo que puedo hacerlo. Ayudaré mientras seamos aliados. Pero no crean que soy su perro. Exacto. No nos subestimen. El mandaloriano solo escuchaba cómo hablaban los jóvenes con arrogancia. A decir verdad, Mando solo los veía como un grupo de 3 mocosos que se creían la gran cosa por solo ser llamados héroes. No representan ninguna amenaza para él. Mando fácilmente los podría inmovilizar en unos 3 movimientos. Comprendo. Comprueben sus estadísticas, héroes. ¿Estadísticas? Mando, Motoyasu e Itsuki se miraron entre sí confundidos. ¿Acaso no se percataron al llegar a este mundo? Hay un icono en el borde de su visión. Mando hizo caso a lo que había dicho Ren, se enfocó al borde de su visión, era verdad, allí había un icono en el borde de su visión, enfocó su vista en el icono, y de repente una pantalla apareció enfrente del mandaloriano. Esto sorprendió a Mando, al igual que a los otros 3 muchachos. La pantalla tenía información de sus respectivas personas, como su nombre, edad, género, fuerza, habilidades, armas y su nivel. Todos eran nivel 1, solo que a diferencia de los 3 jóvenes, a Mando no solo le aparecía su arma legendaria que era el escudo, sino que también aparecía su blaster, IP-97, su rifle de pulso, sus muñequeras, su cuchillo, sus detonadores térmicos, y su jetpack. Además no solo aparecía el nombre del mandaloriano, sino que también aparecía el nombre de Din Grogu como aliado. Esto es preocupante, no sé si podemos pelear así. Dijo Motoyasu preocupado, pensando que si no podían subir de nivel, lo más probable es que morirían en la primera batalla, y no podía estar con una linda chica. Disculpe, ¿pero qué es esto?, preguntó uno de los jóvenes. Un hechizo que solo pueden usar los héroes. Para subir de nivel deberán viajar viviendo aventuras para fortalecer y mejorar sus armas legendarias. Esto sí que no le gustó al mandaloriano, no rechazaba la idea de formar equipo, es más ya lo había hecho antes con algunos amigos, u otros cazarrecompensas, aunque con estos últimos en algunas ocasiones lo terminaban traicionando. La razón por la que no quería trabajar en equipo, es porque sabía que sería difícil andar cuidando a 4 niños, ya de por sí era difícil mantener quieto a su hijo, y ahora imagínense con unos 3 adolescentes fanfarrones. Los 3 jóvenes ya estaban emocionados, planeando de lo que iban a hacer hasta que el consejero habló. Esperen, héroes. Tendrán que emprender el viaje por separado, ya que las historias dicen que las armas legendarias se repelen entre ellas. Si viajan juntos, obstaculizarán su crecimiento. Se está poniendo sol. Descansen el resto del día y partan mañana. Nosotros les proporcionaremos un equipo.
Una bella señorita llamó la atención de los héroes, indicándoles que sus habitaciones ya estaban listas. El rey les indicó que ya se podían retirar. 3 de los héroes se movieron en dirección a la chica excepto uno. El mandaloriano no se movió de su lugar, estaba mirando fijamente al rey. Mando lo estaba analizando, el tono de su voz, las expresiones de su cara, la mirada de sus ojos, buscando un indicio de que estaba mintiendo, aunque no se notara. También les daba unas miradas a los caballeros preparado para que en cualquier momento pudiera desenfundar su arma. Analizaba las capacidades y armamento de sus oponentes, como un cazador admirando fríamente a su presa. Los nobles y los caballeros se fijaron en el acorazado, preguntándose por qué el héroe del escudo no siguió a los demás héroes. El rey miró al mandaloriano, posando su mirada en el visor del casco. El vidrio oscuro del casco le daba una apariencia amenazante al cazarrecompensas. Luego dirigió su mirada al escudo que llevaba en su brazo, dando una mueca de disgusto y asco. Solo ver el escudo lo enfurecía. Pero se percató de algo. La capa del mandaloriano se movía. Al principio no le tomó importancia pensando que era su brazo. Pero luego pudo ver cómo una orejita y una pequeña manita empezaban a mover la capa del mandaloriano. Esto confundió al rey, por lo que enfocó su mirada a lo que había visto. Una pequeña cabecita de piel verde arrugada con cara tímida se asomaba en la capa del mandaloriano. Esto sorprendió y confundió al rey. De hecho, el rey no fue el único que vio a Grogu. Algunos nobles y caballeros se percataron de él, no reconocían el tipo de especie a la que pertenecía la criatura, preguntándose qué era eso. Aunque se les formó otra pregunta a todos ellos. ¿Por qué el héroe del escudo llevaba eso? Grogu miraba a su alrededor con una cara tímida y confundida, preguntándose qué estaba pasando, porque estaban allí algunas mujeres de la nobleza y caballeros. Al darse cuenta de que la criatura los estaba viendo, le dieron una pequeña sonrisa por la cara tierna que tenía. El rey le iba a preguntar al mandaloriano qué era lo que llevaba en su bolsa, pero Mando, al darse cuenta que Grogu se estaba asomando, y que varias personas ya lo habían visto, lo tapó con su capa y se dirigió hacia donde se fueron el resto de héroes. Ya era de noche, y Mando estaba en el balcón de la habitación que les habían asignado. Los jóvenes estaban socializando, hablando de diferentes temas. En uno de esos temas, descubrieron que cada uno de ellos eran de diferentes mundos. A Mando no le tomó importancia a la plática de los jóvenes, él solo estaba admirando el oscuro paisaje de la noche que envolvía a la ciudad. Un nuevo mundo. Pensó. Tan parecido, tan diferente de muchos a los que he conocido. Grogu estaba en la bolsa del mandaloriano, también admirando lo poco que podía ver de la ciudad. Por lo menos. Me alegro que estés en esto conmigo, amigo. Dijo Mando mientras miraba a Grogu en su bolsa. Este dio una sonrisa tierna, sabiendo que era el inicio de otra aventura con su padre. Mientras tanto, con los 3 pendejos, los 3 jóvenes, cada uno estaban procesando la situación de que cada uno de ellos eran de mundos distintos. Entonces, en resumen, todos somos de distintos mundos. Pero cada uno de nosotros somos de Japón. Los otros 2 jóvenes asintieron. De seguro que para el friki cosplayer es un sueño hecho realidad, Dijo Motoyasu, mientras los 3 dirigieron su mirada al mandaloriano. Dijo que se llamaba Mando, pero también dijo que era un cazarrecompensas mandaloriano. ¿Qué es un mandaloriano? Déjalo, de seguro tiene el síndrome del 8º grado. No creo que ese sea su nombre. El nombre de Mando y esa palabra, mandaloriano, son algo parecidas. De seguro solo es una abreviación de mandaloriano, por lo que no nos dijo su nombre, o no quiere revelar su identidad. Los cuchicheos pararon cuando el mandaloriano entró a la habitación. Las miradas de los jóvenes se posaron en el acorazado esperando que dijera una palabra, pero no dijo nada. Este solo se sentó y empezó a ver sus estadísticas, intentando saber qué más había. Vio su armamento, viendo que en la pantalla, todas sus armas sin contar el jetpack, estaban tachadas con una línea roja y un símbolo de alerta. Prohibido el uso de más armamento, solo puedes equipar el escudo. Mando miró el escudo que tenía en su brazo, intentó quitárselo pero parecía que estaba pegado a él. ¡Qué estúpido!, pensó. Las armas son parte de mi religión, ¿cómo puedo seguir el camino del Mandalor sin mis armas?, dijo en sus pensamientos frustrado. Entonces, Mando, ¿de qué es tu cosplay? ¿Eres un caballero del futuro o algo así? El mandaloriano no dijo nada, no le tomó importancia a lo que dijo Motoyasu, por lo que se produjo un silencio incómodo entre los jóvenes. Vamos, Mando, tenemos que conocernos, por lo menos, estamos juntos en esto, después de todo somos un equipo. No lo somos, dijo Mando en un tono frío y serio.
No somos un equipo. Eso fue lo que dijo el tal rey. A cada quien le darán un equipo para trabajar. Aunque preferiría trabajar solo. De igual manera quiero terminar este trabajo, cobrar esa recompensa que nos prometieron y regresar rápido a mi hogar. La respuesta dejó sin palabras a Itsuki, por el tono frío y sin importancia en el que contestó el mandaloriano, que no se le ocurrió algo que argumentar. Supongo que no tienes muchos amigos. De cualquier forma. ¿De qué parte de Japón eres? No conozco ningún lugar llamado Japón. Además, un buen amigo murió hace poco, por lo que sí. Mi número de amigos ha reducido. Dijo Mando recordando con nostalgia a su compañero de armas, Paz Vizsla. Los jóvenes no supieron qué contestar, al escuchar a la pérdida del amigo del mandaloriano. Perdón, mis condolencias, no sabía lo que te pasó. No importa, según tengo entendido, ha muerto con honor. Es más de lo que puede decirse de muchos. Esto confundió a los jóvenes, no les quedó claro lo que quería decir que murió con honor. Le iban a preguntar a Mando, pero se dieron cuenta que su capa se estaba moviendo. Itsuki, que era el que estaba más cerca de Mando, se levantó y agarró su capa. Esto tomó por sorpresa al mandaloriano, por lo que no pudo evitar que Itsuki levantara su capa. Espera, ¿qué haces? Wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Lo que los jóvenes habían visto era Grogu, que los miraba con sus orejas caídas y con una mirada de tristeza. Mando agarró a Grogu entre sus brazos. Mientras los jóvenes le preguntaban qué era eso, el joven conocido como Motoyasu se acercó de una forma extrovertida queriendo agarrar a la criatura. ¿Qué es eso? ¿Es un peluche o algo así? ¿Puedo agarrarlo? No. ¿Qué por qué no? ¿No estás algo viejo para seguir teniendo peluches? Dijo Motoyasu mientras le daba punzadas con su dedo repetidas veces. Deja de hacer eso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Que porque te molesta que haga esto? ¿Te molesta que haga esto? Lo estás molestando. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Dijo Motoyasu en un tono burlón. Grogu tuvo suficiente de que Motoyasu le estuviera picando con su dedo una y otra vez en su cara, por lo que le dio una santa mordida al héroe tarado. Esa cosa me mordió. Te lo advertí. Ya basta, Motoyasu, no te quejes. Mando te advirtió que no siguieras haciendo eso. Además, evidentemente se nota que no es un peluche sino un ser vivo. Cada uno de nosotros somos de distintos mundos, probablemente en su mundo y en los nuestros hay una gran variedad de distintas especies. Dime, ¿es tu mascota? Sí. Algo así. Mando no les dijo que era su hijo, ya que por lo que podía ver y, de lo que oyó en sus conversaciones, no conocían otras razas completamente inteligentes aparte de los humanos, por lo que no sabría cómo reaccionarían. En ese momento, Mando sintió como si los estuvieran observando, por lo que activó la visión de rayos X de su casco. Oye, ¿qué especie es? Cállate. Mando le tapó la boca a Itsuki con su mano enguantada. De una forma lenta y silenciosa dejó a Grogu en el sofá. Los jóvenes no entendieron por qué el mandaloriano actuaba de esa forma. Le iban a preguntar por qué se estaba comportando así, pero Mando empezó a correr a toda velocidad hacia la puerta de la habitación, chocando con esa y abriéndose de golpe. Los jóvenes se asustaron por la acción del mandaloriano. Mando pudo alcanzar a ver cómo una figura encapuchada se perdía en los pasillos del castillo. Ren también corrió hacia la puerta, también logrando ver por escasos segundos, cómo la figura tomaba vuelta y desaparecía en uno de los pasillos. ¿Por qué insiste eso? Dijo Itsuki con un tono asustado en sus palabras. Estaban espiando nuestra conversación. Dijo Mando en un tono serio. ¿Por qué harían eso? No lo sé. Y preferiría no saberlo. Lo mejor será dejar de conversar de nuestras cosas personales. De seguro ya saben demasiado de nosotros. Bueno, excepto de Mando. Sugiero que todos durmiéramos en una habitación, y que cada uno de nosotros tomemos turnos para dormir, por seguridad. ¿Esto les pareció bien a los chicos? Mando tomaría el primer turno, seguido por Ren, luego Itsuki, y por último Motoyasu, aunque ninguno de ellos pudo dormir con tranquilidad por saber que los estaban vigilando. Ya era de día y el grupo estaba siendo escoltado a la sala del rey. Cada uno de ellos se miraban con caras inquietas y desconfiadas, por lo que pasó anoche. Ahora no sabían si podían confiar en el rey o en cualquier otra persona de este reino. Ren se acercó al mandaloriano y le preguntó. Oye, ayer, ¿cómo fue que supiste que nos estaban espiando? Digamos, que tengo mis métodos.
La respuesta solo le provocó más preguntas a Ren que no serían respondidas pronto, ya que se estaba abriendo las puertas de la sala del rey. Cuando entraron, Mando activó el escáner de su visor, era casi lo mismo que ayer, los 10 guardias con lanzas y armaduras, las personas con ropas extravagantes, las personas que los invocaron, el rey, y el asiento vacío, pero había una gran cantidad de personas en la parte superior del castillo mirando atentos a lo que pasaba, y al frente del rey, había 12 personas con diferentes vestimentas, algunas estaban encapuchadas, o con armaduras, con espadas, lanzas, y arcos, estos serían sus equipos, a decir verdad el mandaloriano esperaba algo mejor, pero que podía esperar de una civilización bastante primitiva. Los 4 invocados se acomodaron en un lugar cada quien, esperando que el rey les dijera algo. Reunimos a los que enfrentarán a las olas junto a los héroes. Prefiero trabajar solo, pero necesito a alguien que me explique cómo es este planeta, dijo Mando en sus pensamientos. En ese momento el rey con una voz firme y autoritaria indicó en voz alta: Partan, futuros héroes. Los aventureros empezaron a caminar en dirección a los invocados, cada uno de los aventureros se formaron atrás del héroe que habían escogido. Cuando terminaron, se notó que ninguno de los aventureros había escogido estar en el equipo del mandaloriano, algo que desconcertó a este último. Había 3 personas en el equipo de Itsuki, 5 personas en el equipo de Ren y curiosamente 3 mujeres en el equipo de Motoyasu. Vaya. Es, ciertamente una situación curiosa. No imaginé que el héroe del escudo fuera poco popular. Exclamó el rey, con una voz imponente, y con un tono de sorpresa. Un hombre se le acercó al rey, se inclinó a la punta de su oído, para susurrarle algo. Al parecer, hay rumores sobre el héroe del escudo. Los murmullos de los espectadores no se hicieron esperar, preguntándose cuáles eran esos rumores del héroe del escudo. Parece ser que desconoce nuestro mundo, contrario a lo que las leyendas cuentan. Los héroes legendarios tienen conocimiento necesario de nuestras tierras para salvarlas, parece ser que no cumples con estas partes de las historias. Esto confundió al mandaloriano. Apenas los habían invocado ayer, era obvio que no conocían este mundo, no le tomó mucha importancia, era mejor para él. Ya había trabajado solo en varias misiones como cazarrecompensas, además tenía a Grogu y sus poderes de la fuerza, así que no se le dificultaría sobrevivir en este mundo, tal vez les podría pagar a la gente por información de este planeta como en otras misiones anteriores. Dirigió su mirada al rey y le exclamó en voz alta con un tono de determinación: no importa. Trabajo mejor en solitario. Se produjo un gran silencio, pero los murmullos de los espectadores y los nobles no se hicieron esperar, los caballeros lo miraron con una expresión de sorpresa, y tanto el rey como los héroes miraron al acorazado con una mirada de preocupación. Mando, con todo respeto, por lo que vi ayer cuando derribaste la puerta, pareces alguien fuerte. Pero no puedes pelear solo. El escudo es para defensa, no para ataque. Ren tiene razón, no puedes irte así solo, necesitarás a alguien que te ayude. Ellos tienen razón, ¿estás seguro que no necesitas a alguien? Es una muerte casi segura. Dijeron los invocados con un tono preocupado por la seguridad de su compañero, el mandaloriano, sin inmutarse exclamó: el camino así es. Esto solo provocó más murmullos de los nobles y espectadores, preguntándose si el héroe del escudo estaba loco. Pero una voz femenina llamó la atención del cazarrecompensas y de los invocados. Héroe. ¿Puedo ir con usted, héroe del escudo? Una mujer de ojos verdes, pelo rojo, con una expresión de amabilidad. Le había hablado al cazarrecompensas, mientras se llevaba una mano al pecho. Mando la miró de pies a cabeza. La mujer llevaba una espada, y portaba una armadura de cuero café. Cualquier persona común y corriente que estuviera en la situación del mandaloriano, no dudaría en aceptar al ver al tremendo bombón que tenía al frente. Pero el mandaloriano tenía otra expectativa de la mujer. No le inspiraba confianza. No sabía cómo decirlo, pero cuando vio a la mujer, su instinto le advertía que no aceptará la compañía de la mujer. Así que Mando, en su tono robótico habitual, exclamó: no gracias. Esto desconcertó a la mujer, al igual que los otros héroes al escuchar la respuesta del cazarrecompensas. La mujer pensó que el héroe del escudo aceptaría de inmediato al ver a la belleza que tenía enfrente de él. Sin embargo, solo escuchó un simple no del cazarrecompensas.
Motoyasu le dijo al mandaloriano que por lo menos aceptará a la mujer como su acompañante. Mando tuvo que aceptar porque los dos ya se estaban poniendo irritantes, por lo que la mujer pasó a estar en el equipo del mandaloriano. Bien, ¿alguien más quiere estar en el equipo del héroe del escudo? Ninguno de los aventureros que acompañaban a los demás héroes dijeron una palabra, por lo que el rey le indicó al acorazado. Señor Mando, deberás reclutar compañeros durante tu viaje. 4 personas de la nobleza, con ropas elegantes, se acercaron a los invocados y le entregaron unas bolsas llenas de monedas, mientras estos extendían sus manos. Cada mes, los héroes recibirán fondos. En esta ocasión, el señor Mando recibirá más que el resto de héroes. Para el señor Mando, 800 monedas de plata. El resto recibirán 600. Usen las monedas para comprar equipo y empezar vuestro viaje. Los 3 jóvenes asintieron, mientras que Mando se quedó callado. Los héroes y sus equipos ya estaban afuera del castillo. Mando estaba admirando una de las monedas de plata que le habían entregado. Definitivamente nunca había visto un tipo de moneda que se viera así antes, no se parecían a los créditos, así que fue algo curioso para él. Adiós, Mando. Asegúrate de protegerla. No podemos ayudarte, pero ánimo, ve reuniendo más gente para tu viaje. Volveremos a vernos. Dijeron los jóvenes mientras se iban a reunir con sus equipos. Mando solo asintió con la cabeza para despedirse de sus compañeros. Héroe del escudo, me llamo Main Sofía. Es un honor acompañarle. El mandaloriano la miró y dijo: puedes llamarme Mando, será un placer trabajar contigo. Dijo el cazarrecompensas mientras los dos extendían sus manos para estrecharlas. Mira. Como habrás escuchado, no conozco nada de este mundo, así que me gustaría que me guiaras y explicaras las cosas de este mundo. La chica solo asintió con una sonrisa mientras ambos salían del castillo. El cazarrecompensas y la aventurera se paseaban por las calles del reino mientras la chica le explicaba algunas cosas de este lugar. Grogu miraba a su alrededor, por lo menos en lo poco que podía ver bajo la capa del mandaloriano, se le antojaban los platillos que veían en los puestos de comida, pensando lo tan deliciosos que deberían ser. Mientras se le hacía agua a la boca, Mando miraba a todos los lados de la ciudad. A decir verdad, la ciudad le recordaba al planeta de Nevarro, por la gente alegre comprando o bebiendo en una cantina. Héroe del escudo, ¿qué le parecería ir a una herrería para hacer un reemplazo de su armadura, o comprar un arma para usted? El mandaloriano asintió con la cabeza, no iba a reemplazar su armadura, pero quería ver si podía comprar otro cuchillo para agregarlo a su equipamiento. ¡Qué bien! Conseguiremos algo bueno con el dinero que tenemos, lo llevaré a una tienda que conozco. Por favor, sígame. La chica le guiñó un ojo al cazarrecompensas para después ir corriendo en dirección a la herrería. Mando y Grogu se miraron entre sí, a decir verdad, no estaban acostumbrados a ese tipo de interacciones, o por lo menos el mandaloriano. Cuando llegaron, la chica le dio la bienvenida al cazarrecompensas al establecimiento. Había una gran variedad de armamento, había espadas, lanzas, arcos, dagas, escudos y armaduras, incluso vendían algo de ropa especial para aventureros. El mandaloriano, por lo que había visto de la ciudad, ya sabía que no habría blasters o vibro hojas, por lo que no esperaba mucho de lo que habría. Bienvenidos. Vaya una cara nueva, o quisiera decir casco. Linda armadura, mi amigo, es muy brillante. De seguro tienes buen ojo si elegiste entrar a mi tienda. Gracias. Y en realidad, ella fue quien me recomendó su establecimiento. Dijo el mandaloriano señalando a la pelirroja. Vine una vez. Su tienda es muy famosa, con precios accesibles y con una alta calidad en sus productos. Jajaja, hará que me sonroje, señorita. Espera un minuto. No puede ser. ¿Eres el héroe del escudo? El mandaloriano asintió con la cabeza. Eso supongo, pues así es como me han estado llamando desde que llegué aquí. Te toco el escudo. Mala suerte, bueno, que le puedo ofrecer a uno de los 4 héroes legendarios. Quisiéramos ver las distintas cosas que tiene su tienda, para ver qué nos puede servir para nuestro viaje. Bueno, en ese caso adelante. Son libres de escoger lo que quieran de mi tienda. El mandaloriano asintió.
Empezó a ver la gran cantidad de armamento que tenía la tienda, miraba las armaduras, examinaba su calidad, observaba las espadas, admiraba las lanzas, recordó la lanza de Beskar que le había regalado a Ahsoka Tano, miró los cuchillos, iba a agarrar uno, pero el mensaje de que no podía agarrar otro tipo de arma que no fuera el escudo le aparecía. Esto lo molestó, por lo que regresó con la chica y el herrero que lo estaban observando. No necesito nada, con el equipamiento que tengo es suficiente. Entiendo, puedo ver que tu armadura supera a todo lo que hay aquí. La pelirroja no pensaba lo mismo que el herrero. Por lo que podía ver, la armadura no le dejaba al descubierto varias partes del cuerpo. ¿Estás seguro? Siendo sincera, esa armadura no protege algunas partes de su cuerpo. Sería mejor que comprara algo, lo más probable que con esa armadura lo hieran en la batalla. En eso tiene razón la señorita amigo. Si quieres puedo forjar algunas partes de armadura para cubrir donde estás descubierto. El mandaloriano negó con la cabeza, y exclamó: el camino así es. Donde después procedió a retirarse del establecimiento. La mujer se molestó, no tenía de otra que acceder a las peticiones del mandaloriano. Por lo que fue detrás de él para ir a su siguiente objetivo. Si algún día necesitan algo, son bienvenidos a mi tienda. Gracias. Lo tomaré en cuenta, dijo el acorazado mientras él y la mujer salían de la tienda. La mujer guió al cazarrecompensas a las murallas de la ciudad, donde separaba a la ciudad de una gran y hermosa pradera, donde al final de esta se podía divisar un gran y frondoso bosque. La mujer corría con alegría mientras le guiñaba un ojo al mandaloriano, el acorazado solo seguía a la mujer sin inmutarse, se fueron alejando de las murallas del reino, Mando miraba de un lado al otro la pradera, recordando a la variedad de planetas que se parecían a este. Más adelante el mandaloriano pudo ver cómo la hierba se empezaba a mover, como si algo la empujara, esto llamó la atención del mandaloriano, que pudo ver como unos monstruos en forma de globos naranja se acercaban a una alta velocidad, el mandaloriano iba a desenfundar su pistola pero unos rayos azules se lo impidieron. El mensaje volvió a aparecer: prohibido el uso de más armamento, solo puedes equipar el escudo. Esto molestó al mandaloriano por lo que sacó un cuchillo de uno de sus guanteletes, cuando uno de los globos intentó atacar al mandaloriano, Mando bloqueó el ataque con su escudo y le dio una apuñalada con la cuchilla de su guantelete. Otro globo lo iba a atacar pero se quedó suspendido en el aire. Era Grogu, que hacía levitar con la fuerza al globo. El mandaloriano reaccionó por lo que le dio un fuerte golpe con el escudo que hizo explotar al globo. Ja, gracias Grogu, te debo una, dijo el mandaloriano en un tono discreto, mientras miraba a Grogu, para que la pelirroja no mirara a su hijo. Este solo sonrió por la felicitación de su padre. Siguieron así por un buen rato. Mando utilizaba su escudo para bloquear ataques, y usaba la cuchilla para atacar, Grogu usaba los poderes de la fuerza para inmovilizar globos, para que el mandaloriano pudiera acabar con ellos fácilmente. Cabe aclarar que Grogu estaba adentro de la bolsa del mandaloriano por lo que la mujer no se percató de la presencia del niño. Ya después de un rato matando globos, se podía ver a los tres descansando, Main puso su espada en su funda, y empezó a recoger los restos de los globos, cuando terminó de recoger los restos, se acercó al mandaloriano, esto lo confundió por lo que le preguntó: ¿por qué recoges eso? Los restos de monstruos se venden muy bien en el mercado. Tienen su valor dependiendo de su rareza, las pieles de los globos valen una moneda de cobre por cada una. Por curiosidad, el mandaloriano agarró una de las pieles de los globos y la examinó. De repente un mensaje le apareció. Sistema de escudo legendario. El escudo tiene la habilidad de absorber distintos materiales para combinarlos con el escudo. Algunas combinaciones pueden desbloquear distintos tipos de escudos. Con estos escudos pueden tener distintas habilidades. Puedes llamar a estas variaciones de escudos con su voz o simplemente pensándolas por su nombre. El mensaje llamó la atención y curiosidad del acorazado, como indicó el mensaje, puso la piel del globo en el escudo, la piel fue absorbida por la gema del escudo. Un nuevo mensaje aparecía: nuevo escudo desbloqueado. La pantalla del mandaloriano visualizó al escudo legendario en el centro con varias ramas de escudo, una se iluminó, y le proyectó el nombre del nuevo escudo. Escudo de Gona. Habilidad del escudo. Da más defensa, y provoca que los ataques de los enemigos reboten. Esto le gustó al mandaloriano, con esto podía decir que este escudo no era tan malo, tenía sus truquitos bajo la manga. El mandaloriano miró hacia el cielo, que se ponía de un tono anaranjado, era claro lo que tenían que hacer ahora.
necesitaban un lugar donde hospedarse. El acorazado le hizo una señal a la mujer con la cabeza, que ya era hora de regresar a la ciudad. Ya era de noche, y se podía ver al mandaloriano y a la mujer cenando un platillo con carne, vegetales, pan, y una ensalada. La mujer estaba tomando una copa de vino, mientras que el mandaloriano tomaba agua. La mujer miró al acorazado con una mirada coqueta, pero esa mirada se cambió de una coqueta a una confundida, ya que el mandaloriano no se removía el casco, lo levantaba levemente para que pudiera ingerir los alimentos en su boca o tomar un poco de agua. Esto confundió a la mujer. Ahora que lo pensaba más detalladamente, el cazarrecompensas nunca se había quitado el casco en ningún momento del día. ¿Que nunca te quitas esa cosa? No. Dijo el mandaloriano, no tomándole importancia a lo que dijo la mujer. ¿Sabes? El aire se siente más fresco si te quitarás esa cosa. Ok. Dijo el mandaloriano otra vez no tomándole importancia. ¿Sabe? Si se quitara el casco, tal vez su popularidad aumentaría. Lo tomaré en cuenta. Esto ya empezaba a molestar a la mujer. En todo el día el mandaloriano solo le contestaba con un simple, no, sí, tal vez, o hacía gestos de negación o afirmación con la cabeza. Solo cuando se conocieron y cuando estaban en la tienda del herrero, el acorazado no pronunciaba más de 15 palabras. Esto ya hartaba a la mujer. ¿En serio así era el héroe del escudo? Tomó aire, iba a decirle algo al mandaloriano, pero el cazarrecompensa se le adelantó, sacando un mapa y poniéndolo en la mesa. Mañana nos dirigiremos al pueblo de Rafán. Según lo que dijo el vendedor del mapa, más allá hay una mazmorra para principiantes. Según dicen es un buen lugar para subir de nivel. Descansa esta noche, porque partiremos en la mañana. Dijo el mandaloriano mientras se levantaba de la mesa, pero la mujer le preguntó. Disculpe héroe, ¿pero no le gusta beber vino? No cuando puedo evitarlo. ¿De verdad? Está bastante rico. La mujer tomó un trago de la copa de vino, y en un tono coqueto y seductor dijo. Quiero beber con usted. El mandaloriano, entendiendo las intenciones de la mujer, negó con la cabeza y exclamó. Gracias, pero me temo que rechazaré la oferta. Se nota que usted no es un héroe. Si fuera un héroe supiera que en este reino las mujeres son superiores. Por eso los hombres no nos rechazan las bebidas. Lo tomaré en cuenta. Un camarero llegó, y le entregó un paquete al mandaloriano. Aquí está su comida para llevar, señor, dijo el mesero. El mandaloriano le entregó unas monedas de plata al hombre. ¿Por qué se lleva eso? Me da hambre por las noches, dijo el mandaloriano para después despedirse de la mujer, y después subir a la habitación que había rentado. La habitación no era muy grande, solo contando con una cama, una mesa y sillas, y un armario. El mandaloriano puso la comida en la mesa, y después sacó a Grogu de su bolsa. El mandaloriano cargó a Grogu hasta la mesa. Adelante niño, puedes comer. Grogu sonrió mientras empezaba a comer la comida. El mandaloriano dio unos pasos, y se sentó en la cama, para después removerse el casco. Mando miró a Grogu, y dio una sonrisa por ver cómo su hijo comía felizmente. Ya no tenía problemas de que Grogu pudiera ver su rostro, ya que desde la recuperación de Mandalor, la herrera había dicho que cualquier mandaloriano tenía el derecho de que podría quitarse el casco si así lo quisiera, y seguir considerándose un mandaloriano. También tenían la opción de no quitarse el casco si así lo deseaban. Solo que la mayoría del clan del mandaloriano, o sea los niños de la guardia, nadie había tomado la decisión de quitarse el casco. Solo Mando, aunque solo se lo quitaba cuando estaba al frente de Grogu. Mando miró el escudo, tuvo curiosidad si había algo más que no había visto del escudo. Pero recordó algo. Tenía 4 barras de Beskar. Sacó una de su bolsa y la examinó, recordó el mensaje del escudo. El escudo tiene la habilidad de poder combinarse con distintos materiales. Miró el escudo, luego la barra de Beskar. ¿Qué pasaría si junto el Beskar? Dijo mientras acercaba la barra a la gema del escudo. El Beskar fue absorbido por la gema del escudo. Un mensaje apareció, nuevo escudo legendario desbloqueado. Escudo de Beskar. El escudo cambió de forma, era más detallado, tenía un color plateado del mismo color de la armadura mandaloriana, y tenía el símbolo del mitosaurio. Y un nuevo mensaje apareció. Eran bastantes habilidades del escudo. Escudo de Beskar, habilidades especiales 1. Escudo Beskar. Indestructibilidad absoluta. Descripción. El escudo se vuelve prácticamente imposible de destruir, incluso por magia de alto nivel o armas legendarias. Efecto pasivo.
Reduce el daño físico y mágico recibido en un 95%. Inmunidades. Ignora efectos de ruptura de defensa, maldiciones de degradación y ataques que atraviesan armadura. 2. Absorción de energía cinética como el Beskar resiste golpes de sables láser y explosiones. Habilidad activa. Absorber impacto al recibir un golpe fuerte, el escudo absorbe parte de esa energía y la almacena. Luego puede redirigirla como un pulso de choque, estilo fuerza repulsiva, que empuja y aturde a los enemigos cercanos. 3. Reflejo mandaloriano. El uso táctico del Beskar para desviar disparos. Habilidad activa. Reflejar proyectil durante unos segundos, el escudo puede reflejar proyectiles mágicos o físicos directamente al enemigo con un contraataque automático. Mejora conforme el nivel del escudo aumenta. 4. Filo de vibración Beskar, modo ofensivo oculto, el sistema puede permitir una forma defensiva ofensiva. Habilidad pasiva secreta. Filo vibrante. El borde del escudo puede generar una vibración ultrasónica que corta como una cuchilla si se usa en defensa activa, por ejemplo, para bloquear con fuerza o empujar con escudo. Solo se activa cuando la vida de un compañero está en peligro. 5. Modo clan. Armadura de escudo. Habilidad suprema desbloqueada por vínculo con compañeros. El escudo se despliega en una armadura completa de Beskar que cubre a el portador como un exoesqueleto mágico. Aumenta la defensa, la velocidad y permite usar escudos dobles o crear campos de energía protectora para aliados. Grogu puede canalizar su poder a través del núcleo del escudo para activar una habilidad de purificación absoluta, que elimina corrupción o veneno de aliados cercanos. 6. Escudo del clan, vínculo épico. El escudo forma un vínculo espiritual con los compañeros. Aumenta sus estadísticas cuando luchan juntos. Si uno de los aliados está en peligro mortal, el escudo se autoactiva para proteger al más débil con un campo protector absoluto por 5 segundos. 7. Camuflaje térmico, modo caza, habilidad pasiva inspirada en tecnología mandaloriana. El escudo puede proyectar un campo que oculta la firma mágica y térmica del portador y sus compañeros por tiempo limitado. Perfecto para emboscadas o infiltraciones durante misiones fuera de las olas. Esto sorprendió al mandaloriano por todo lo que tenía, pero la última habilidad lo sorprendió más. 8. Mandalorian armamento. Maestro de armas mandalorianas. Descripción. Mientras el portador use este escudo, podrá usar otro tipo de armamento. Exclusividad. Esta habilidad solo es exclusivo para armas mandalorianas, cualquier otro tipo de arma será rechazada por el escudo. Habilidad extra. Munición para armas mandalorianas. Se podrán sacar las municiones requeridas de la gema del escudo. La munición es para su respectiva armas, aparte. El jetpack se podrá recargar automáticamente después de que se acabe el combustible. El usuario tendrá que esperar un minuto para que se recargue el jetpack. Esto también sucede con los guanteletes. Se tendrá que esperar a 10 segundos para que se recargue el lanzallamas o los pájaros silbadores. Esto sí que sorprendió al mandaloriano. Agarró su pistola, efectivamente, ya podía agarrar sus armas, metió la mano a la gema del escudo y sacó un cartucho para su rifle de pulso. Esto le hizo sacar una sonrisa al mandaloriano. Ya no tendría que preocuparse por la munición, ahora este trabajo sería más sencillo. Un eructo sonó por la habitación, era Grogu que acababa de terminarse la comida. Mando le dio una sonrisa. Pero ya era hora de dormir, por seguridad puso la puerta con seguro para que no entrara nadie. Agarró a Grogu y se acomodó en la cama. Grogu se acurrucó en el brazo del mandaloriano y los dos poco a poco se quedaron dormidos. Era temprano, el sol aún no había salido, pero el mandaloriano ya se estaba preparando para salir de la posada. Grogu seguía durmiendo en la cama, aún no se quería levantar. Mando sacó la bolsa llena de monedas de plata que había escondido bajo la cama, la guardó en su bolsa y se dirigió a Grogu. Vamos niño, despierta, es hora de levantarse. Grogu dio un pequeño gruñido mientras Mando lo cargaba y lo ponía en la bolsa. Afuera de la posada, múltiples pisadas metálicas de armaduras de caballeros se escuchaban por las calles de la ciudad. Mando se puso su casco y salió de la habitación. Se dirigió a la habitación donde se había hospedado Mein. Afuera 2 carruajes se detuvieron enfrente de la posada, donde de ellos empezaron a salir varios caballeros. Mando tocó la puerta de la habitación y dijo: Mein, levántate, ya es hora de irnos. No hubo respuesta. Tocó otra vez y repitió:
Mein, levántate, ya es hora de irnos. Héroe del escudo. El rey ordena que se entregue. Acompáñenos. La voz de uno de los caballeros llamó la atención del mandaloriano. ¿Qué sucede?, preguntó confundido. Detrás de él, otro grupo de caballeros llegó atrás del mandaloriano. Mando no tardó en saber de qué estaba rodeado. El mandaloriano tuvo un mal presentimiento, así que preguntó: ¿qué pasa si me niego? Se resiste. En guardia. Los guardias apuntaron sus lanzas contra el mandaloriano, listos para inmovilizarlo. El cazarrecompensa sin inmutarse. Activó los pájaros silbadores. No se mueva. Los 12 pájaros silbadores salieron del guantelete del mandaloriano. Los guardias ni siquiera supieron qué había pasado, solo había quedado un guardia de pie. El mandaloriano no pensó dos veces y desenfundó su pistola. El tiro le dio en la hombrera del guardia, este cayó al suelo por el impacto, y gimiendo de dolor. Ok, más vale que empieces a cantar. ¿A cantar? Sí, a cantar. Estrellita, ¿a dónde estás? Chistoso, más te vale que me digas qué es lo que quieren. Ok, nos envió el rey, quiere una audiencia con usted, no sé por qué, solo nos envió con órdenes de usar la fuerza si era necesario, créeme lo juro. Bueno, entonces vamos a ver qué quiere, dijo el mandaloriano mientras ponía de pie el hombre. Y tranquilo, tus compañeros estarán bien, solo les di en los hombros o en las rodillas. Esto es lo que vamos a hacer, dirás que tus hombres están revisando las habitaciones, ¿entendido? El hombre asintió. Mientras el mandaloriano caminaba apuntando al hombre con su pistola. Ya cuando subieron al carruaje vio como otros caballeros entraban a la posada. Escucha, yo saldré primero, tú irás como si me hubieras capturado, si haces algo contra mí, te mato, ¿entendido? El hombre asintió, esperaba que cuando llegara al castillo, él, y los demás caballeros del castillo, fueran suficientes para inmovilizar al mandaloriano. Cuando llegaron, el mandaloriano dijo: más te vale que hagas lo que te dije. El hombre asintió, Mando bajó del carruaje, seguido por el capitán, otros 4 guardias los rodearon y empezaron a escoltar a los hombres. Cuando llegaron a la sala del rey, Mando activó su escáner, para escanear el área. El equipo de Ren, Motoyasu y Tsuki, estaba allí, pero Mein estaba allí, ella lo miraba con una cara aterrada, el rey lo miraba con una cara de furia, los nobles lo miraban con expresiones aterradas, enojadas, y de asco. Había una gran cantidad de caballeros. Cuando Mando llegó al centro, los guardias apuntaron sus lanzas contra el mandaloriano. Mando no dijo nada. No hizo nada. Estaba inmóvil mirando para todos los lados, quería saber por qué enviaron a un grupo de caballeros a capturarlo. Grogu miraba bajo la capa del mandaloriano, él sabía que lo que pasaría en ese momento, no sería bueno. Mando miró hacia Mein, cuando ella vio que el acorazado la estaba viendo, ella se ocultó atrás de Motoyasu. También notó que los otros héroes lo miraban con caras serias. ¿Se puede saber por qué me llamaron? Levantando un poco la voz, suficiente para que todos lo escucharan. El rey, con una gran furia, gritó: silencio, escoria. El rey, agachando su cabeza y poniendo su mano en su frente, dijo: lo siento, aventurera Mein. ¿Podría declarar de nuevo? Anoche, el héroe del escudo bebió demasiado. Vino a mi habitación y me lanzó a la cama. Dijo que la noche era joven y me arrancó la ropa. Logré escapar y le pedí ayuda al señor Motoyasu, que casualmente se hospedaba en la misma posada. Si Mein no me hubiera pedido que esperara, te habría partido en 2. Declaró Motoyasu, con un gran tono de furia en sus palabras. Mando no respondió. Cerró sus puños, apretó los dientes, lo estaban culpando de un crimen que él no había cometido, eso lo molestaba. Su honor. Estaban manchando su honor, ningún mandaloriano honorable, o por lo menos los actuales, jamás abusarían sexualmente de una mujer. Grogu estaba molesto, aunque era pequeño, sabía que estaban diciendo cosas malas de su padre. Pensar que uno de los 4 héroes legendarios hizo un crimen de tal magnitud es inimaginable. Héroe del escudo, cometiste el peor tabú de nuestro reino. Abusar sexualmente de una mujer en Melromarc se castiga con la muerte. Miente. Dijo el mandaloriano en voz alta. Lo que dice ella es mentira.
En primera, yo estuve durmiendo toda la noche, en segunda ella dice que la golpeé y le arranqué la ropa, pero no hay un rastro de que la ropa esté desgarrada, o que tenga un moretón en el rostro. Además, ¿dónde están las pruebas? Solo han escuchado la versión de ella, no han escuchado mi versión de la historia. No son necesarias las pruebas, es obvio que tú mientes. Un caballero llegó y se arrodilló. Encontraron esto en la habitación del héroe del escudo. Dijo el joven caballero, mientras sacaba una prenda de lencería negra. La mujer sonrojada se tapó la cara. Además, cuando llegamos 12 de nuestros caballeros estaban inconscientes, dijo el caballero en voz alta. Allí están las pruebas, ya he visto suficiente. Héroe del escudo. Porque eres un héroe legendario, no podemos matarte, pero te sentenció a estar encerrado en el calabozo. Los murmullos no se hicieron esperar. La gente le soltaba varios insultos, llamándolo pervertido, asqueroso, que era un lobo disfrazado de cordero y varias cosas más. Mando no lo podía creer, estaba furioso, ni siquiera lo dejaban defenderse. La mujer alzó la mirada, sacó la lengua, y hizo una expresión de burla. Ella sabía que nadie le creería al héroe del escudo. Esto enfureció al mandaloriano, no solo a él, sino también a Grogu. Se dio cuenta que los guardias se estaban acercando, queriéndoselo llevar al calabozo. Así que en voz alta dijo: ustedes me van a dejar ir, y me iré sin matarlos. Esto solo hizo reír a los guardias, no creyendo que el héroe del escudo se atrevería a enfrentarlos. Pero dijo algo que les cerró la boca a todos en el salón. Pueden salir de aquí calientes. O pueden salir de aquí fríos. Ustedes deciden. Nadie respondió. El héroe del escudo estaba hablando en serio. La mujer casi se echó a reír por lo que había escuchado. Pero no se esperaba el espectáculo que se venía. Mando miró a Grogu, y le hizo una seña con la cabeza que no se metiera. Grogu, entendiendo lo que se venía, hizo un gran salto, alejándose unos metros del mandaloriano y los guardias. Las personas se sorprendieron por el salto de la criatura. Es hora de probar esta chatarra, dijo el mandaloriano en sus pensamientos. Escudo de Beskar. El escudo cambió del normal con la gema verde a uno plateado con el símbolo del mitosaurio. El mandaloriano levantó un poco la pierna. Estiró su mano y sacó su vibrocuchillo. Junto con el escudo. Y agarrando fuerte su vibro-hoja. Se puso en pose de combate. Los guardias alzaron sus lanzas en dirección al mandaloriano. La batalla estaba a punto de empezar. Los nobles no lo podían creer. En serio, el héroe del escudo iba a pelear por su libertad. Era un hombre contra 20 guardias. No puedes escapar, ¿en serio vas a pelear? Tienes pocas probabilidades de ganar, dijo Ren, mientras tenía una cara seria, y se cruzaba de brazos. El mandaloriano solo contestó: me gustan las probabilidades. Los 12 pájaros silbadores salieron disparados de la muñeca del mandaloriano, acabando con 12 de los guardias. Los guardias restantes ni siquiera sabían qué estaba pasando. El mandaloriano se les adelantó y disparó su cable de látigo, agarrando a uno de los guardias que estaba distraído por lo que pasó. El acorazado lo atrapó y lo atrajo hacia él. Para cuando llegó lo apuñaló. Otro guardia, al ver que su compañero había sido derrotado, se lanzó para atacar. Le iba a dar un tajo con su lanza, pero Mando esquivó el ataque, y procedió a darle un fuerte golpe con el escudo. El impacto fue tan fuerte que derribó al soldado, y dejando inconsciente al caballero. Un guardia logró atrapar al mandaloriano, pero Mando le dio un cabezazo con su casco, que hizo retroceder al caballero. Mando procedió a darle un fuerte golpe en sus partes bajas, y después darle un puñetazo en el rostro, noqueándolo en el proceso. Otro guardia llegó por atrás, y le logró dar un puñetazo al mandaloriano, que lo hizo retroceder, para después otro guardia le llegará por atrás. Mando le dio un codazo que hizo retroceder al soldado. El guardia que la había logrado dar un puñetazo al mandaloriano, corrió para aventarle otro puñetazo en el rostro. Pero Mando, al ver que el golpe iba hacia su cabeza, solo hizo falta en mover su cabeza con fuerza en dirección al puño del guardia. Cuando chocaron, el impacto fue tan fuerte que le rompió su mano al caballero. Claramente no era consciente de lo duro que era el Beskar. El guardia que le había llegado por atrás, sacó una daga y intentó apuñalar al mandaloriano. Mando esquivó sus ataques, y agarró el brazo del caballero, y lo dislocó. Mando sacó su cuchillo y se lo aventó al que le había rompido la mano, porque vio que se dirigía hacia él. El último guardia corrió con su lanza en dirección al mandaloriano, dando un grito de batalla, pero Mando solo sacó su rifle y lo electrocutó, sacándolo a volar y dejándolo fuera de combate. Al fin el mandaloriano había ganado.
¿Alguien más? Preguntó el mandaloriano. Uno de los dos últimos guardias alzó la voz y dijo: creo que yo. Ahora solo quedaba un guardia, que parecía era un novato. Al ver cómo había acabado con sus compañeros, empezó a llorar, y se puso de rodillas, rogando por su vida. El mandaloriano guardó su pistola. No era necesario derramar sangre sin sentido, así que miró en dirección a los presentes, que lo miraban con caras impresionadas y aterradas. El héroe del escudo había acabado con una docena de guardias en menos de un minuto. ¿Cómo insiste eso? Se supone que los héroes no pueden agarrar otro tipo de armas. Dijo el rey, incrédulo a lo que estaba viendo. Mando no respondió. Los otros héroes estaban en shock, pero más Motoyasu pensaba que el mandaloriano era un friki cosplayer, que tenía el síndrome del 8º grado. Ni siquiera pensaba que el acorazado era capaz de eso, pero la más aterrada era Mein. Vio como el mandaloriano había acabado con todo un escuadrón de guardias él solo. No se quería imaginar lo que el mandaloriano le haría por haberle culpado del crimen que no cometió. Pero el mandaloriano no hizo nada, solo se le quedaba mirando al rey. Los otros tres héroes agarraron sus armas con fuerza, por si el mandaloriano los atacaba. Itsuki levantó la voz y dijo: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué insiste eso? Mando, no era necesario matarlos. Dijo Itsuki, con terror en sus palabras por lo que había visto. Presenciar el asesinato de alguien era algo que no se imaginaba ver. Pero Mando no le hizo caso, ni siquiera se molestó en verlo, así que dirigió su voz hacia el rey. Me vas a dejar ir, y me iré de aquí sin matarte. Dijo en un tono frío, que hizo estremecer a todos. El rey se estremeció, que en un tono combinado con furia y terror exclamó: Dejarte ir. Dejarte ir. Estás loco si crees que te voy a dejar ir. Acabas de cometer 19 homicidios en el Palacio Real, deberíamos encerrarte de por vida. Tus hombres no están muertos. Solo están inconscientes, o con heridas graves. Entonces si no me dejaras ir, entonces quiero que me regreses a mí y a mi amigo, a mi mundo de origen. Dijo el mandaloriano mientras cargaba a Grogu, que miraba al rey, con una expresión enojada. Eso es imposible. No podemos regresar a uno de los héroes legendarios y traer otro. Para regresar tendrán que acabar con las olas de la calamidad. Si uno de ustedes muere, será imposible acabar con las olas. Por ende, no podremos regresarlos a sus mundos de origen. La respuesta no solo sorprendió al mandaloriano, sino que también impactó al resto de héroes. Solo pensar que no podrían regresar a sus mundos con sus seres queridos, era algo aterrador. Sus expresiones no solo eran de sorpresa, sino también de terror. Murmuraban cosas, por las que dejaron pendientes. El único que se mostraba tranquilo era el mandaloriano. Su entrenamiento como guerrillero le había enseñado a siempre guardar la calma, si lo pensaba bien. La situación podría ser peor. Entonces, solo hay que acabar con las olas y podremos regresar a nuestro mundo. Los otros héroes también miraron al rey esperando una respuesta. Solo asintió. Esto alivió un poco a los héroes. Bien. Entonces ya sé qué tengo que hacer. Dijo el mandaloriano mientras colgaba su rifle en la espalda, y guardaba su cuchillo en su bota. Para después dar media vuelta y retirarse. Héroe del escudo, espera. El mandaloriano se detuvo y volteó para mirar al rey. Ya estaba fastidiado de esta situación. Aunque sabemos que no podemos encerrarte, eso no significa que no tengas consecuencias. Todo el reino sabrá sobre tus crímenes. A donde quiera que vayas, la gente te juzgará con la mirada. Ese será tu castigo. Declaró el rey. El mandaloriano no dijo nada. Solo se volteó, y continuó con su camino. Los presentes miraban como el mandaloriano se retiraba en silencio. Motoyasu miraba al mandaloriano con una mirada de rabia. Creyendo en las mentiras de la mujer, murmuraba en sus pensamientos que cuando tuviera la oportunidad, le daría una lección al mandaloriano. El rey tenía razón. Ya afuera del castillo, la gente se le quedaba viendo al mandaloriano. Se apartaban de su camino, murmuraban distintas cosas del acorazado. Hey, chico del escudo, espera. Una voz familiar llamó la atención del cazarrecompensas. Era el herrero, que lo miraba con los brazos cruzados y una expresión seria. Me he enterado de lo que le hiciste a la señorita. Deja que te dé un puñetazo por eso. Dijo el hombre musculoso. Mientras ponía al mandaloriano contra la pared, esperando a ver cómo reaccionaba el acorazado. Grogu iba a levantar su brazo, listo para estrangular al hombre con la fuerza. Él estaba dispuesto a defender a su padre. Pero la mano de Mando detuvo la de Grogu.
Tranquilo niño, no vale la pena. El hombre no se había dado cuenta de la presencia del niño. Así que soltó al mandaloriano. ¿No ibas a golpearme?, preguntó el acorazado. El hombre negó con la cabeza. En vez de eso, le hizo una seña que lo siguiera. Ya en un lugar alejado, le entregó algo al mandaloriano. ¿Qué es esto?, preguntó el mandaloriano. Es equipamiento básico de un aventurero. No es mejor que tu armadura, pero puedes venderlo por un poco de dinero, si es lo que necesitas. Soy bueno juzgando a la gente, sé perfectamente que no eres capaz de algo así de lo que dice la gente, algo me lo dice, pero también me lo dice ese niño semi-humano. Mando negó con la cabeza. Agradezco el gesto, pero estoy bien así. Puedo encontrar otra manera de conseguir dinero, dijo el mandaloriano mientras se despedía del herrero. El herrero solo veía cómo el mandaloriano se alejaba. También logró ver al niño que se despedía del hombre alzando una de sus manitas. Ya había pasado un tiempo después de que acusaran al mandaloriano. Nos ubicamos en un restaurante, donde un grupo de 3 hombres acaban acosando a una mujer. El interior de la taberna olía a leña vieja, cerveza rancia y carne asada. Las paredes de piedra estaban cubiertas de hollín, y la luz de las antorchas proyectaba sombras largas y deformes sobre el suelo de madera crujiente. En una de las mesas del fondo, donde la oscuridad se aferraba a los rincones, 3 hombres bebían y reían con esa clase de risa que no nace del humor, sino del poder mal usado. Una joven, vestida con ropas humildes de lino claro, se encontraba de pie junto a ellos, acorralada entre la mesa y la pared. Tenía los ojos grandes, llenos de temor, y sostenía una jarra vacía con ambas manos temblorosas. ¿Y bien?, gruñó uno de los hombres, el más corpulento, mientras le daba una palmada en la cadera. Dijiste que traerías más vino. ¿O solo sirves para calentar el asiento? No, el posadero dijo que ya no hay más por esta noche, balbuceó ella, bajando la mirada. El segundo hombre, con la barba enmarañada y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se inclinó hacia ella con una sonrisa torcida. Entonces tráenos algo más. Algo que sepa mejor que vino. Sus dedos comenzaron a levantarse, rozando el brazo de la muchacha, que retrocedió de inmediato, chocando contra la pared de piedra. El tercero solo reía, tamborileando los dedos sobre la mesa mientras miraba la escena con deleite morboso. Su daga, clavada en la madera, giraba con cada empujón de su dedo índice, un juego cruel que parecía anunciar lo inevitable. La taberna entera lo veía. Nadie decía una palabra. Los aldeanos comían en silencio, bebiendo en sus jarras de barro, mirando de reojo o fijando la vista en sus mesas, fingiendo que no oían los murmullos, las amenazas, el miedo en la voz de la joven. Algunos hombres tragaban con fuerza. Otros bajaban la cabeza, temerosos. Una mujer mayor apretaba las manos sobre su delantal, pero no se movía. Todos sabían quiénes eran esos 3. Y todos sabían lo que pasaba con quien se atrevía a detenerlos. El posadero observaba desde detrás del mostrador, su rostro blanco como harina. Quería intervenir, pero el recuerdo de la última vez aún dolía en sus costillas mal soldadas. El aire estaba espeso, cargado de tensión, de vergüenza, de cobardía. Fue entonces, en medio de esa atmósfera viciada de miedo, cuando la puerta principal se abrió con un rechinar seco, dejando entrar una ráfaga de aire frío y un crujido de botas pesadas. El mandaloriano se alzó en medio del restaurante, imponente como una sombra de acero viviente. Su armadura de Beskar relucía bajo la luz de los ventanales, cada placa forjada con propósito, cada cicatriz en el metal contando una historia no dicha. En su brazo izquierdo, un escudo con el emblema del Mudorn rugía en silencio, y en la diestra, el filo de su vibrocuchillo brillaba con una amenaza muda. No necesitaba palabras. Su sola presencia imponía respeto y temor. Los comensales se quedaron impactados. Ellos sabían quién era. Primero tenían un problema con los matones que molestaban a la mujer. Sino que ahora había llegado el demonio del escudo. El hombre que había abusado de una mujer, y que había acabado con todo un escuadrón de caballeros en el castillo. Las puertas del restaurante se cerraron con un leve chirrido metálico, y el murmullo del lugar murió de golpe. Cada mirada se volvió hacia la figura que cruzaba el umbral con paso firme y silencioso. El mandaloriano avanzó como una sombra entre la luz cálida de las lámparas y el aroma del vino y las especias. Su armadura de Beskar, apagada y bruñida por el desgaste de incontables batallas, destellaba con frialdad entre las mesas de madera. El casco reflejaba los rostros curiosos y temerosos de los comensales, ocultando toda emoción, todo juicio.
En su brazo, el escudo con el símbolo del Mudorn parecía un juramento hecho carne. En su cinturón, armas dormidas pero listas. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo el mandaloriano, envuelto en su capa oscura, caminando como si el mundo le perteneciera, buscando su objetivo, o quizás solo una mesa vacía y un instante de tregua. En una esquina del restaurante, 3 hombres reían con estridencia, sus voces burdas rompiendo el silencio tenso que había dejado la llegada del mandaloriano. Una mujer de piel clara y ojos asustados se hacía pequeña en su asiento, acorralada por la actitud agresiva de los matones. Uno de ellos, con aliento a licor y manos pesadas, había derramado su jarra sobre la mesa en un gesto torpe y grosero, manchando su propia ropa sin siquiera notarlo. Pero cuando el mandaloriano pasó junto a ellos, camino hacia una mesa vacía, la oportunidad de desahogar su frustración fue demasiado tentadora. Tú. Bramó el más ancho, poniéndose de pie con la jarra aún goteando en la mano. ¿Vas a disculparte por esto? Alzó el brazo mostrando su camisa empapada, aunque todos sabían que él mismo había causado el desastre. El mandaloriano se detuvo, pero no respondió. Solo giró lentamente el casco hacia ellos. El reflejo del visor mostró por un instante el rostro pálido de la mujer, y luego los ojos confundidos de los otros 2 hombres que no sabían si reír o prepararse para correr. ¿Estás sordo o qué? Gruñó el segundo matón, tambaleándose mientras dejaba su silla de golpe. Te hablo, ojalata. El tercero ya tenía la mano cerca de su cinturón, dudando, nervioso, como si algo en la forma en que ese guerrero se mantenía inmóvil, tan quieto y tan presente, lo pusiera en alerta. El restaurante entero contenía el aliento. Solo el goteo de la bebida manchando el suelo rompía el silencio. El mandaloriano finalmente habló, su voz grave, metálica, como un eco de otro mundo. Tienen 3 segundos para sentarse, o para caer. Por un segundo, el aire pareció congelarse. Nadie se movió. Nadie respiró. El más valiente, o el más idiota, fue el primero en reír. 3 segundos. ¿Crees que estamos en tus juegos de soldados? Esto es un restaurante, lata de sardinas. Alzó el puño para empujar al mandaloriano, pero el movimiento nunca terminó. En un solo gesto fluido, el mandaloriano desvió el brazo con su escudo y, con la otra mano, empuñó el vibrocuchillo. El filo ni siquiera tocó la carne, pero la amenaza en su zumbido fue suficiente para hacer retroceder al segundo matón, tropezando con su propia silla. El primero cayó de rodillas, la jarra rota a sus pies, la mirada clavada en el visor oscuro que no dejaba ver ni ira ni piedad, solo un abismo inexpresivo. El tercero, más sobrio, ya había levantado las manos, alejándose despacio como si esperara que el propio aire lo dejara pasar desapercibido. Yo no quería problemas, héroe del escudo balbuceó. Solo estábamos bromeando, ¿sí? El guerrero giró apenas el casco hacia él. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La mujer aprovechó el momento para levantarse, temblando, sin saber si agradecer o simplemente huir. Él le dirigió un leve movimiento de cabeza, apenas perceptible, como si ese simple gesto fuera más que suficiente para decir, estás a salvo. Los 3 matones quedaron en el suelo o retrocediendo, reducidos por una presencia que no necesitó disparar ni una sola vez. El mandaloriano se giró de nuevo, como si el incidente hubiera sido apenas un contratiempo, y caminó hacia la barra. El silencio reinó unos segundos más antes de que las conversaciones tímidamente regresaran al lugar. ¿Qué va a tomar, señor? Preguntó el cantinero, con una voz temblorosa. Agua, respondió el mandaloriano, mientras envainaba el cuchillo sin prisa. Por ahora. Los 3 matones se levantaron entre sillas volcadas y restos de comida derramada, los rostros encendidos de rabia y vergüenza. Los murmullos en el salón se apagaron de nuevo, como si el aire mismo se tensara. Ya basta. Bramó el más grande, sacando un puñal tosco de entre su cinturón. Este perro nos ha humillado frente a todos. Lo vamos a despedazar. Añadió otro, empuñando una vara de hierro chamuscada por el fuego de la chimenea. Pero antes de que pudieran dar el primer paso, el mandaloriano se giró lentamente y, con una calma que heló la sangre de todos los presentes, sacó un pergamino arrugado de su capa. Lo desenrolló con un leve crujido de cuero y papel. El cartel era claro. Los rostros de los 3 hombres dibujados a carboncillo, con letras grandes en tinta roja que decían se buscan, recompensa por captura viva. Cada uno tenía su nombre y los crímenes escritos. Robo, extorsión, abuso, ataque a aldeanos. Por la madre de los cielos, susurró una mujer cerca del fuego. Esos son los malnacidos de la banda del Arroyo Negro. El de en medio mató a un granjero en Lidenval, murmuró un viejo.
Y el otro saqueó la aldea de Ellen. Añadió otro entre dientes. Los matones se detuvieron. El coraje se les escurrió de la cara como vino rancio. Ya no eran matones envalentonados. Eran presas acorraladas. ¿Te atreves a venir aquí con eso?, gruñó uno, temblando, pero sin avanzar. El mandaloriano enrolló el cartel y lo guardó de nuevo bajo su capa. La recompensa es mejor si están vivos, dijo con voz fría, modulada por el casco metálico. Pero no necesaria. Y entonces se movió. El primero intentó embestirlo con la vara, pero el mandaloriano giró sobre un pie, levantando su escudo y embistiéndolo como un muro de hierro. El segundo trató de apuñalarlo, pero recibió un golpe seco en la muñeca con el canto del escudo, soltando el arma entre un grito de dolor. El tercero, que había intentado huir, cayó cuando el mandaloriano lanzó una pequeña trampa giratoria que envolvió sus piernas en una cuerda metálica. En segundos, los tres estaban en el suelo, jadeando y vencidos, las muñecas atadas con grilletes de acero alienígena que brillaban apenas bajo la luz de las antorchas. El mandaloriano alzó de nuevo el cartel y lo dejó sobre la barra del posadero. «Quiero el sello de la aldea», dijo simplemente. «Y sus firmas como testigos». El posadero, aún pálido, asintió de inmediato y buscó su sello de cera. El salón entero observaba en silencio. Nadie se atrevía a hablar hasta que el forastero se marchara. Cuando finalmente comenzó a arrastrar a los criminales hacia la salida, alguien entre la multitud murmuró: «Es como si la guerra caminara con él», y la mujer que había sido salvada dijo en voz baja: «No, es justicia. Pero una que viene de muy, muy lejos». El crepúsculo teñía los tejados de la ciudad con un rojo apagado, y el humo de las chimeneas formaba columnas perezosas que subían al cielo. El mandaloriano caminaba por las calles oscuras y empedradas arrastrando una carreta improvisada, donde yacían inconscientes los tres rufianes que horas antes habían aterrorizado la taberna. La gente, al verlos, apartaba la mirada o murmuraba bendiciones en voz baja. Nadie se atrevía a interponerse en su camino. El posadero había estampado su sello. La recompensa sería pagada en la plaza de justicia del distrito comercial. Pero él no caminaba por el oro. Grogu, oculto entre las capas oscuras del guerrero, asomaba su cabeza de vez en cuando, mirando todo con esos ojos grandes que nunca dejaban de observar, como si su silencio guardara juicios más sabios que los de cualquier rey. «¿Por qué nadie hace nada hasta que ya es tarde?», dijo el mandaloriano en voz baja, aunque no esperaba respuesta. Grogu solo emitió un leve gruñido y se volvió a ocultar bajo su manto. Tras dejar los cuerpos encadenados ante los soldados del puesto local, quienes lo miraban con más miedo que admiración, el mandaloriano se dispuso a continuar su marcha. El capitán del destacamento lo alcanzó, un hombre gordo de armadura brillante y sonrisa fingida. «Oh, gran héroe del escudo», dijo, haciendo una torpe reverencia. «El rey agradecerá su justicia, y tal vez, si me permite la sugerencia, debería pasar por el mercado interior. Puede que ahí encuentre algo útil. Un compañero de batalla, tal vez. Una espada. Un escudo no puede hacerlo todo solo». El mandaloriano se detuvo un momento. No lo miró. Solo murmuró con voz áspera: «El escudo me basta». Pero el capitán, adulador y persistente, insistió con una sonrisa pastosa: «A veces, el escudo también necesita a alguien que proteja, desde dentro». La frase no tuvo respuesta. El mandaloriano continuó caminando. Pero no torció su camino cuando el guardia indicó el pasaje estrecho que descendía hacia el mercado de esclavos. No porque quisiera mirar, sino porque algo en su interior le decía que debía hacerlo. El corredor era oscuro y olía a humedad. Antorchas humeantes colgaban de los muros de piedra, y las voces de los mercaderes resonaban como ecos de caverna. Al final del pasillo, un hombre vestido con un jubón púrpura y una sonrisa aceitosa lo recibió con una reverencia exagerada. Su mirada saltó de inmediato al escudo del mandaloriano y luego, con más curiosidad, a la criatura pequeña que lo acompañaba. «Ah, honorable héroe del escudo. Qué dicha tenerlo entre nosotros. Por favor, pase, pase, nuestro humilde mercado está al servicio de los grandes defensores del reino». «No estoy buscando a nadie», respondió el mandaloriano, seco. «Por supuesto que no. Nadie lo busca, hasta que lo necesita», replicó el vendedor, haciendo un gesto para que dos guardias levantaran la lona del fondo. Dentro, alineadas en celdas de madera y hierro, había figuras encorvadas, jóvenes en su mayoría. Algunos niños. Ojos apagados. Cadenas en los tobillos. El mandaloriano sintió que algo le pesaba más que su propia armadura.
En ese momento, el escudo en su brazo no se sentía como protección, sino como un muro que no podía cruzar. Grogu, escondido bajo su manto, se agitó suavemente. Gruñó el pequeño, como si algo lo hubiese alterado. Y entonces, entre los lamentos, las respiraciones dormidas y los sollozos contenidos, se escuchó una tos débil. Fina. Cansada. No una de enfermedad, sino de soledad. El mandaloriano giró apenas el casco hacia esa celda, donde una figura diminuta se enroscaba en un rincón, cubierta de suciedad, con una manta raída sobre los hombros. Una niña con orejas afiladas y mirada perdida, la piel salpicada por marcas viejas. Pero fue la tos lo que lo hizo detenerse. No era el sonido de una esclava. Era el sonido de alguien olvidado. Y él sabía muy bien lo que era eso. El mandaloriano se detuvo frente a la celda más humilde, la más fría. Allí, arrodillada sobre un suelo de piedra húmeda y sucia, estaba la niña. Una semi-humana con orejas largas y caídas, ropas raídas y ojos más viejos que su cuerpo. Se aferraba a una manta delgada como si fuera escudo, pero temblaba, no por el frío, sino por el mundo. Y entonces, al mirarla, algo dentro del mandaloriano se quebró en silencio. El mandaloriano permanecía inmóvil frente a las celdas. Pero sus pensamientos no estaban allí. Por un momento, el murmullo del mercado se desvaneció. El humo, el frío, los barrotes, todo se disipó. Recordó el fuego. El resplandor de las llamas reflejado en un casco ajeno mientras un niño, su yo más frágil, se acurrucaba en una zanja bajo los escombros de su hogar destruido. Gritos lejanos. Lágrimas que ya no podía recordar. Y luego, el silencio roto por un estruendo metálico. Recordó la noche en que su aldea fue destruida. Recordó las explosiones, el fuego, la soledad. Recordó los gritos. Y luego, la figura que descendió de los cielos, envuelta en metal y oscuridad. Recordó cómo esa figura se arrodilló ante él, como él lo hacía ahora, y extendió una mano. Una mano que lo salvó de un mundo que no lo quería. Guerreros con armaduras brillantes y formas imposibles, luchando sin miedo. Uno de ellos extendió la mano. Este es el camino. Muchos años después, esa misma mano, más fuerte, más curtida por la vida, se extendía hacia otro pequeño ser. No hablaba, apenas emitía sonidos suaves. Pero sus ojos grandes, verdes y sabios parecían comprender más de lo que un niño debía. Grogu. Un niño, y algo más. Alguien por quien valía la pena empuñar un escudo. El mandaloriano parpadeó bajo el casco. Volvió al presente. Ah, por favor, por aquí, héroe. Dijo el vendedor de esclavos, rompiendo sus pensamientos. Este es mi mejor ejemplar. No encontrará otro igual en toda la ciudad. Lo condujo a una celda reforzada, donde un semi-humano canino se mantenía de pie, inmóvil como una estatua. Alto, musculoso, con pelaje grisáceo y ojos que no parpadeaban. Una marca ardía como hierro viejo en su hombro. Nivel 70, susurró el vendedor, orgulloso. Entrenado para el combate, resistente a la magia, sumamente obediente. Un tesoro, si se le da buen uso. Ya sabe cómo son las cosas. En tiempos de guerra, los semi-humanos como él son carne para los ejércitos, o para los dormitorios de los nobles. El mandaloriano no respondió. El vendedor, creyendo que el silencio era duda, continuó. Claro, no todos son así. Algunos los usan de carga, otros como obreros en las minas. Baratos, fuertes, prescindibles. El Consejo Real no pregunta demasiado mientras no causen alboroto. A ella, dijo el mandaloriano. El vendedor frunció el ceño, incrédulo. ¿La niña? ¿Por qué ella? El guerrero no se levantó. Su voz fue baja, pero cortante como acero frío. Porque es una huérfana. Y el deber de un mandaloriano, es adoptar a cualquier huérfano de guerra. El vendedor buzó. Tendrá trabajo con esa. La abandonaron, ¿sabe? Su antiguo dueño era un fanático. Disfrutaba quebrarlos poco a poco. Cuando ella dejó de gritar, la olvidó. Desde entonces no habla. Muerde. Rechaza la comida. A veces, solo mira la pared durante horas. El mandaloriano no respondió. Solo alzó una mano enguantada, y el vendedor asintió con resignación. Con un chirrido lento y oxidado, la puerta de la celda se abrió. La niña se encogió de inmediato, su cuerpo temblando como una hoja. Cerró los ojos con fuerza, como si se preparara para un golpe, para una orden, para otra cadena. Pero el golpe nunca llegó.
Solo sintió una presencia cálida y pesada a su lado, y algo rozó su cabello con suavidad. La mano del mandaloriano. Con una caricia torpe, casi mecánica, le pasó los dedos por la cabeza, como si no supiera cómo hacerlo, pero lo intentara de todas formas. Tranquila, niña, dijo con voz baja, profunda, modulada por su casco. ¿Quieres que te ayude a salir de aquí? Ella abrió los ojos poco a poco, confundida. Nadie le hablaba así. Nadie le ofrecía nada. Y entonces, de debajo de la capa del guerrero, Grogu asomó la cabeza. Sus grandes ojos verdes la miraron con curiosidad y ternura. No había amenaza. No había cadenas. Solo un pequeño ser que se acercaba sin miedo. La niña parpadeó. Su cuerpo aún temblaba. Pero sus manos comenzaron a moverse. Primero un poco. Luego más. Y, como si esa mano ofrecida fuera un puente hacia otro mundo, extendió la suya con duda, y la acercó lentamente, con un miedo que solo podía tener quien había perdido todo. Cuando sus dedos rozaron los del mandaloriano, un pequeño sol pareció nacer en lo profundo de su pecho. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, no sintió miedo. Ja 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 ja, buenas mis estimados, ¿cuánto tiempo? Una disculpa por haber estado inactivo por un tiempo, es que ya estaba en los exámenes finales de mi preparatoria, tuve que presentar mi examen de ingreso a la universidad. Afortunadamente pasé, y ya la siguiente semana empiezan mis clases. Bueno, espero que les haya gustado la historia, me esforcé mucho en editar todo. La verdad, tuve muchos problemas a la hora de estar editando, porque se me habían borrado los primeros 10 minutos de vídeo, y tuve que reescribir muchas cosas, también empezaré a hacer algunas imágenes con la IA de ChatGPT, por ahora pienso tomarme algunas libertades creativas en cuanto a la historia, pero en fin. Yo aquí me despido. Estoy pensando que esta serie sea la principal de mi canal, nos vemos en el siguiente video mis estimados, bye.